Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. El mundo del entretenimiento turco se sacudió con una de las declaraciones más inesperadas y emotivas del año. La actriz Cemre Arda, conocida por sus interpretaciones en la pantalla pero también por los altibajos de su vida personal, sorprendió a propios y extraños con una confesión cargada de lágrimas, nostalgia y amor no resuelto. En un testimonio que rápidamente llegó a la prensa rosa, Arda abrió su corazón y dejó escapar una frase que estremeció tanto a sus seguidores como a la crítica: ojalá hubiera tenido un bebé. Estas palabras, dirigidas indirectamente a su expareja Gökberk Yıldırım, reavivaron el recuerdo de una historia de amor turbulenta que parecía enterrada, pero que sigue latiendo en el imaginario de millones de fans. Cemre Arda y Gökberk Yıldırım fueron, en su momento, una de las parejas más seguidas del espectáculo turco. Su relación, llena de pasión y altibajos, se convirtió en tema recurrente de titulares y debates en redes sociales. Cada gesto, cada fotografía y cada palabra compartida por ambos se convertía en tendencia, alimentando la idea de un amor tan fuerte como frágil. Aunque su romance terminó en separación, siempre se mantuvo la sensación de que el vínculo entre ellos trascendía las rupturas. Y ahora, con la confesión de Cemre, se confirma lo que muchos sospechaban, que aquel amor aún no ha desaparecido por completo. Según testigos, Cemre Arda pronunció sus palabras entre sollozos, con dificultad para respirar y con una sinceridad que conmovió incluso a quienes no siguen de cerca su carrera. En la intimidad de sus declaraciones se escuchó: me habría encantado formar una familia con él y experimentar la sensación de la maternidad. El hecho de que estas frases llegaran al dominio público provocó una auténtica avalancha de reacciones en redes sociales. Para algunos se trata de una confesión desgarradora y honesta, para otros, una declaración inoportuna, especialmente en un momento en que Gökberk Yıldırım parece estar construyendo un nuevo capítulo en su vida. Twitter e Instagram se convirtieron en escenario de un intenso debate. Miles de usuarios compartieron la frase de Cemre bajo hashtags como #confesión de Cemre o #ojalá un bebé. Algunos fans la defendieron con mensajes como: las cicatrices de los grandes amores nunca desaparecen. Cemre aún lo ama, o el amor verdadero no se olvida, y su sinceridad lo demuestra. Otros, en cambio, criticaron sus palabras: Gökberk ya pasó página. Esto solo reabre heridas, o no es justo hacer pública una confesión tan íntima. La polarización fue tal que en pocas horas el tema alcanzó los primeros puestos de las tendencias globales. Uno de los interrogantes que más circula en la prensa rosa es si la confesión de Cemre Arda fue en realidad un mensaje dirigido directamente a su exnovio. Fuentes cercanas a la actriz aseguran que ella ha guardado durante mucho tiempo sentimientos reprimidos y que este desahogo era inevitable. Cemre se emociona cada vez que recuerda los momentos vividos con Gökberk. Decirlo en voz alta fue casi un acto de supervivencia emocional, comenta una amiga íntima de la actriz. Por su parte, rumores aseguran que Yıldırım cayó en un profundo silencio tras escuchar las declaraciones. Aunque en público se mostró firme, entre sus allegados habría reconocido: volver al pasado me trae demasiados recuerdos. El entorno de Gökberk está dividido. Algunos afirman que su corazón aún late por Cemre, otros sostienen que esa historia ya está completamente cerrada. En cualquier caso, queda claro que las palabras de la actriz han removido aguas que parecían tranquilas. Para la prensa, cualquier declaración futura de Yıldırım podría convertirse en un punto de inflexión en la historia mediática reciente. ¿Responderá con un gesto de reconciliación? ¿O elegirá el silencio definitivo? Aquí en Keep Up queremos saber tu opinión.
¿Crees que esta confesión abre la puerta a una posible reconciliación? ¿O consideras que cada uno debe seguir adelante con su vida? Déjanos tu comentario y comparte tus impresiones, porque tu voz también es parte de esta historia. Durante su tiempo juntos, Zemre y Gökberk fueron protagonistas de un auténtico fenómeno social. Cada salida pública, cada declaración conjunta y cada fotografía de la pareja lograban captar la atención de la audiencia de manera inmediata. Para muchos encarnaban el ideal romántico de la juventud turca. La confesión de Zemre, por tanto, no es solo un lamento personal, es también el eco de un sentimiento colectivo, el de todos aquellos que alguna vez creyeron en esa relación como símbolo de amor verdadero. El simple deseo expresado por Zemre, ojalá hubiera tenido un bebé, fue suficiente para despertar miles de comentarios y titulares. Columnistas la describen como una frase que combina dolor y esperanza, mientras psicólogos invitados a programas televisivos señalan que estas expresiones suelen aparecer cuando una persona atraviesa un proceso de duelo emocional no resuelto. Además, algunos analistas creen que su confesión podría tener un impacto inesperado en la carrera de ambos actores. Para Zemre representa una exposición vulnerable que podría ganarle aún más admiración de su público. Para Gökberk, en cambio, podría significar el peso de una presión mediática difícil de manejar. La controversia no parece que vaya a apagarse pronto. En redes sociales ya circulan rumores de que amigos en común de la expareja han comenzado a intervenir, alentando la posibilidad de un reencuentro, o al menos de un cierre definitivo. Mientras tanto, allegados a Zemre afirman que la actriz atraviesa un periodo emocionalmente delicado. Una persona de confianza llegó a comentar: Zemre no podía estar en paz sin expresar lo que sentía. Está herida, pero también llena de añoranza. Estas confesiones detrás de cámaras no hacen más que aumentar el impacto emocional de sus declaraciones públicas. El público se encuentra una vez más en el centro del huracán. Muchos seguidores expresan su deseo de ver a la pareja reunida. Deberían darse otra oportunidad, las grandes historias de amor merecen un segundo acto. Otros, en cambio, piden que se respete el presente de Gökberk, el pasado ya pasó, ahora debe centrarse en su nueva vida. ¿Y tú qué piensas? En K-pop queremos escucharte. ¿Deberían Zemre y Gökberk volver a encontrarse o crees que lo mejor es dejar la historia en el recuerdo? La confesión de Zemre Arda quedará registrada como una de las más impactantes del año. No se trata solo de un lamento personal, sino de un recordatorio de que los amores intensos nunca desaparecen por completo. Aunque la vida siga su curso, las huellas del pasado permanecen y a veces regresan con la fuerza de una lágrima. En los próximos días, todos los ojos estarán puestos en Gökberk YLDRM. Su respuesta, ya sea con palabras o con silencio, marcará el rumbo de una historia que parece no haber llegado a su final. Mientras tanto, aquí en K-pop seguiremos contándote cada detalle de esta apasionante trama del mundo de las celebridades turcas. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta a este vídeo y no olvides hacer clic en unirse para apoyarnos con contenido exclusivo. Queremos seguir creciendo contigo y compartir juntos las historias más conmovedoras del espectáculo. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.